cuál es el éxito de la política del presidente, ni Rusia, ni Crimea, Ucrania, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Libia, Siria. Entonces él está buscando una manera por un lado, de disimular, vamos a decir, y decir que tiene éxitos, y por el otro, no sé a cuántas cosas responde el hecho de que él haya tomado estas medidas hacia Cuba. Que hubiera querido cambiar la política, ok, el presidente Reagan cambió la política de la Guerra Fría hacia la Unión Soviética con el objetivo de traer la democracia a esa región, no solo Rusia, pero toda la parte de Europa Oriental y Euroasia. El presidente Obama está haciendo lo contrario, lo que en mi opinión está afianzando en el poder a la dictadura de los hermanos Castro. Profesor Álvarez, la misma pregunta. ¿Cómo calificaría ese viaje de Barack Obama a Cuba? Y mencionaba el embajador Wright el tema de qué pretende. ¿Realmente todo este restablecimiento de relaciones lo considera que tiene que ver con un tema puramente comercial o hay un interés eventual en un cambio de política para los cubanos? El presidente ha dicho de que él entiende que hay unas diferencias profundas en la forma que el gobierno de Cuba, un gobierno dictatorial, el presidente no tiene ninguna ilusión que está tratando con un gobierno democrático. Él sabe que va a haber reformas muy lentas en ese país, pero él cree que la estrategia... ¿Reformas, cuando dice reformas económicas o políticas? Políticas. Y también van a haber reformas económicas, pero las dos están de cierta manera aliadas, porque cuando hay reformas económicas, esto seguramente en muchos casos está seguido de apertura política. Pero bueno, yo las veo relacionadas. Pero lo importante aquí es que el presidente ha dicho que entiende que hay una diferencia profunda entre los Estados Unidos y él, que va a ir a Cuba sin ningún tipo de ilusión y va a ir a Cuba a defender y a hablar con los Castros de los derechos humanos, que Cuba no está haciendo suficiente progreso. En otras palabras, la posición del presidente es, en 50 años, el status quo antes ha permanecido en Cuba y ningún presidente, ni demócrata ni republicano, le recuerdo a mi distinguido amigo el embajador Otto Reich, ha hecho nada por Cuba. El presidente está cambiando las variables de una manera, me parece a mí, importante, porque ahora el gobierno de Castro no puede actuar de la misma manera que actuaba antes, porque todos los ojos están sobre Cuba y viendo que ya no hay un coloso en el norte que está amenazando a ese gobierno, a ese país. Como dijo el presidente de la Cumbre de Panamá, ¿qué excusa van a tener ahora cuando el pueblo no ve beneficios, cuando ha habido este tipo de apertura y no tiene ningún tipo de amenaza? Así que yo veo que la visita del presidente es un momento importante porque introduce otra variable más y la presencia del presidente en Cuba, déjeme concluir aquí, es importante porque en Cuba ya sabemos, hay jóvenes caminando con banderas americanas y con fotos del presidente Obama, alabando al presidente Obama. En este momento, Obama es más popular en Cuba que los mismos Castro. Y eso me parece a mí que es muy importante. A ver, Andrés, ¿qué lleva Obama a Cuba? Ahí he escuchado de todo. ¿Lo lleva su legado? ¿Un interés realmente por cambiar eventualmente Yo creo que el viaje, la política en Cuba o un gran ego? También me han dicho yo eso. creo que el viaje a Cuba es un viaje completamente irresponsable. Irresponsable. Yo creo que es un viaje irresponsable y que es una falacia de que una mayor apertura económica trae democracia. En Irán tenemos una economía capitalista, Venezuela es una economía capitalista y ahí no hay democracia. Lo que yo creo que el presidente con su política lo que está es proporcionando la oportunidad de que los Castro enriquezcan a su élite, asienten a su propia oligarquía, asienten a su propia clase media y el día que inevitablemente tengan que cambiar, ellos se quedan dueños de los resortes económicos y de una gran parte de los resortes políticos y pasa lo que pasa en Nicaragua, que Daniel Ortega vuelve aliado con la derecha o sin la derecha. El presidente me parece que le ha dado a los Castro una carta de supervivencia por muchos años, a no ser que pase algo dentro del pueblo cubano que rompa este equilibrio. Perdón, tengo que responder porque ya veo que tengo a dos de ambos lados en contra de la posición, mi interpretación de los hechos. La razón que en Polonia pudieron haber cambios tan drásticos es porque los Estados Unidos, las sanciones que hubieron contra el bloque soviético fueron mucho más leves contra Polonia. Y ahí había un movimiento de trabajadores, solidaridad. Había presión en el pueblo. En el pueblo cubano no hay ningún tipo de presión. Me parece a mí que la postura del presidente es tenemos que crear presión desde abajo, crear una conciencia política que no existe en Cuba para traer cambio. Nosotros que estamos aquí en el exilio, que detestamos ese gobierno dictatorial, en 50 años no ha pasado nada.
con la postura que ustedes dos representan, está el pueblo atascado en yo dictadura. no represento nada, perdón. No, pero la forma que usted habló, pero eso no quiere decir que yo represente nada. Yo tengo una opinión sobre un tema de expreso. Pero usted está representando una opinión. Claro, lo que yo estoy diciendo es, ¿qué hemos hecho nosotros, el exilio, en 50 años? ¿Qué han hecho los presidentes americanos? Este hombre, por lo menos, ha introducido una variable. Cuba ha tenido épocas de apertura con Carter. Carter le dio a Cuba cantidad de cosas. Con Carter, Cuba restableció relaciones con América Latina. Con Carter... Pero ahora tenemos relaciones directas con el pueblo cubano. Mira, lo que tenemos que hacer nosotros, el exilio, usar la oportunidad esta para crear conciencia política. Voy a usar la palabra de los Castro, conciencia revolucionaria que ustedes, los hermanos Castro, han extinguido en Cuba, para entonces, desde abajo, crear la situación de cambio como existía en Polonia. Y la razón que existió en Polonia, porque había un movimiento trabajador que nosotros ayudamos a mantener. Vamos a escuchar al embajador. Embajador, acá el profesor Álvarez habla de solidaridad, no mencionó el nombre de Belés Walesa, pero por supuesto Belés Walesa está detrás de eso, y habla de la diferencia con Polonia y lo que ocurrió con el bloque soviético en aquel momento. Me alegro muchísimo que el presidente, que el profesor me haya dado la oportunidad de hablar sobre la política que fue la que resultó en la liberación de Polonia, que no fue lo que dice él. Yo trabajé 8 años en la administración Reagan, del 81 al 89. La administración Reagan hizo todo lo contrario a lo que está haciendo el presidente Obama hoy en Cuba. ¿Qué quiere decir? Las sanciones a la Unión Soviética, que era la que dominaba militarmente y políticamente a Polonia, se recrucedieron bajo el presidente Reagan. Habían comenzado, y hay que darle crédito al presidente Carter, mucha gente no se acuerda, que fue el que impuso el embargo de trigo a la Unión Soviética en 1980 por la invasión a Afganistán, el que boicoteó las Olimpiadas de Moscú de 1980. Llega Ronald Reagan al poder. ¿Qué es lo que hace? Incrementa las sanciones en contra de la Unión Soviética, pero fuertemente apoyó a través de la CIA, a través de organizaciones internacionales, a Solidaridad, al sindicato obrero de Polonia. Polonia no se libera separadamente. Polonia cesa de ser comunista cuando cae la muralla de Berlín y todo el imperio soviético. O sea, que yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice el profesor. ¿Por qué tuvo Jaruzelski que poner ley marcial a principios de los 80? ¿Por qué? Porque había un movimiento de trabajadores. Claro, apoyado en secreto por los Estados Unidos. ¿Dónde está ese movimiento en Cuba? El movimiento de trabajadores. ¿Dónde está la conciencia política en Cuba del hombre de la calle? No existe. En Cuba todos los días vemos, no está nada organizado, pero en Cuba todos los días vemos que hay un tipo parado en la calle diciendo abajo Castro, y que a veces cuando la policía viene la gente empieza a gritarle asesino a la policía. En Cuba hay un descontento creciente. De acuerdo. La gente de UNPACO, por ejemplo, son una gente que tiene una estructura bastante organizada. No hay más porque es una sociedad completamente represiva. Pero lo que estoy oyendo hace días, y me parece que es erróneo, es que las libertades, no las libertades, sino que los espacios que está tomando la disidencia, que está tomando el pueblo, se deben a la política de Obama. Yo creo que eso es falso. No, pero ahora se está hablando en Cuba, se respira otro aire. Acuérdate bien, aquí están viniendo cubanos de Cuba que hablan con nosotros aquí. Se respira otro aire. ¿Por qué? Porque hay esperanza. El pueblo siente algo nuevo, un fermento nuevo que no ha habido en los últimos 50 años. La presencia del presidente lo que hace, y me parece a mí que aquí se puede criticar, si el presidente no le habla a los Castro fuertemente acerca de la falta de progreso en derechos humanos, me parece a mí que esa visión sería un fracaso. No lo ha hecho. No podemos hasta jugarlo. ahora se ve en la cara del presidente Obama, en las 2 reuniones que ha tenido por horas con Raúl Castro, una sonrisa. Es una cosa como que está... hay una fascinación, yo creo. Una fascinación con la revolución. Y he hablado con él por teléfono. Acaba de pasar, por ejemplo, por Washington, el rey de Jordania, un aliado de Estados Unidos. Obama le dio 5 minutos en el aeropuerto. Se cruzaron 5 minutos a un aliado como Jordania. A Raúl Castro le da horas. Sonriente. ¿Por qué? Porque Obama necesita un éxito. Y él piensa que el éxito de él va a ser Cuba, éxito en términos de política internacional. Está comparando su visita a Cuba a la de Nixon a China. Por favor,
Bueno, porque usted trae a colación en la visita de Nixon a China, que yo me acuerdo que yo estaba vivo en esa época, estábamos criticando a Pero Nixon. la de porque China responde a unas dicho, necesidades una cosa estratégicas. totalmente distinta. y esta no responde a algún tipo de necesidad de ver la libertad del pueblo de Por Cuba. favor, aquello era para separar a China de la Unión Soviética. Exacto. Estábamos en el pleno de la Guerra Fría, estábamos en la guerra de Vietnam. China estaba apoyando a Vietnam del Pero Norte. ustedes dos no ven que esta visita es para separar al pueblo de Cuba de los Castro. No, yo no lo veo. Pero Si yo lo ves, sí. lo tiene bien Pero yo escondido sí. el No, presidente. yo lo veo claramente. Mira, Ojalá que sea. hoy mismo en otro programa de esta cadena estaban poniendo un pedazo de gente del pueblo de Cuba preguntándole sobre la visita de Obama y le preguntan a la gente, ¿qué usted cree que va a traer? No había una sola persona, gente de la calle, no había una sola persona que dijera que, bueno, esto es una cosa con el gobierno, no con nosotros no vemos la mejoría. Y la mejoría no se ve, hay más represión, el número de detenidos ha aumentado desde que se hicieron las relaciones, el número proporcional, cada mes rompen un récord de detenciones, cada mes cierran más. A los cuentapropistas, óyeme, hace 2 semanas, acaban de hacer una redada extensiva contra carretilleros y bicicleteros. Pero me estás dando la razón. Bueno, pero perdóname. Me estás dando la razón. No, el te quiero régimen decir, se ve amenazado te por quiero esta decir, apertura. Esa política no le ha resultado. Óyeme, que un régimen se dedique a perseguir a un tipo que lleva en una bicicleta a una persona de aquí a allí. Vaya. Pero ven acá, eso no fue. Pero espérate, que eso no fue lo que hizo Jaruzelski a principios de los 80 cuando vio que el movimiento de trabajadores en Polonia estaba despertando y estaba creando una presión enorme y puso toque de queda que le salió mal todo eso. Tú sabes que debemos admitir que incluso en los países del este, en los países comunistas, el embajador tiene más conocimiento que yo de eso. Incluso en los países comunistas del este, en la época pre-Gorbachev, había más libertades económicas en algunos lugares de las que hay ahora en Cuba. Y otra cosa, hablando de esa época, yo creo que lo que está haciendo el presidente Obama se puede comparar, francamente, con la política anterior a los años 80 hacia la Unión Soviética. O sea, lo que se conocía como Ostpolitik, que era la política del canciller de Alemania, un socialista, demócrata, un socialista, Willy Brandt, que pensó que él iba a poder socavar la dictadura comunista, las dictaduras a través de entendimiento, comercio, ese tipo, lo mismo que está diciendo el presidente Obama, y fracasó. Y no fue hasta que llegó Reagan con una política de enfrentamiento. Pero le voy a dar otro ejemplo. Mira Venezuela. ¿Hemos roto relaciones con Venezuela? No. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En diferencia a Cuba, el pueblo venezolano se ha parado en 4 y 2 y ha dicho, no, queremos cambios en Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos relaciones con Cuba. Y es más, nosotros, los Estados Unidos mantuvo relaciones con Venezuela a pesar de la dictadura chavista en todos estos años. Pero es que yo creo que para el pueblo venezolano. la diferencia de lo que están planteando tiene que ver con 2 políticas. La política de puertas abiertas o la política de puertas cerradas. Vamos a entrar por ahí, a analizar cuál de ellas funciona o cuál eventualmente pudiera funcionar y antecedentes, los antecedentes. ¿Qué ha pasado con eso Claro, pero mira, lo que ocurre en Venezuela es que en Venezuela el chavismo no logró totalizar la sociedad y no logró hacer de la represión... La dictadura venezolana es un niño en pañales al lado de la es una dictadura dicta cubana. blanda, no es una dictadura. Exacto, ellos no lograron desarrollar el modelo a la velocidad que lo desarrolló Fidel y además, démonos también cuenta que en Cuba todo esto ocurrió en par de años, en 3 años ya aquello estaba la seguridad del Estado, los comités de defensa, campos de concentración. En el año 62 estaba todo hecho. Campos de concentración, miles de presos políticos. O sea, Fidel, si algún talento debemos reconocerle, es ese talento represivo, esa idea policíaca que es una mezcla de la mente de un represor y de un delincuente. Es una cosa, en ese sentido, exquisita, yo diría. Quiero traer a colación otro tema, el tema de Cuba. Ya que usted habló de los Castro en los años 60, ¿por qué, diferencia al pueblo venezolano, los cubanos salimos en masa y le entregamos el gobierno de Cuba a los Castro para fortalecer Yo te puedo decir el porque Estado yo fui embajador en represivo? Venezuela y yo viví en Cuba en ese momento. Cuba, los venezolanos se han quedado en Cuba a defender a su país. Embajador, le pido algo. Tengo que ir a la pausa. Vuelvo con su respuesta en cuanto regresemos. Quédese con nosotros. Ya volvemos.